Entre los siglos XV y XIX, las potencias europeas llevaron a cabo un ambicioso proceso de expansión colonial que transformó el mundo. Desde la llegada de los portugueses a las costas de África en el siglo XV hasta el reparto definitivo del continente africano en la Conferencia de Berlín de 1884 y 1885, Europa impuso su dominio sobre vastos territorios en todo el mundo, y Asia no fue la excepción. Primero los portugueses establecieron enclaves comerciales en India, Malaca y Macao, seguidos por los españoles en Filipinas. Más tarde, británicos, holandeses y franceses consolidaron su presencia en la región, dominando la India, Indochina y las islas de Indonesia. China, con su inmenso territorio y riquezas, también sufrió la presión europea, culminando en las guerras del opio y la posterior cesión de Hong Kong al Reino Unido. Mientras tanto, otras potencias como Rusia expandían sus fronteras hacia el este, estableciendo una presencia firme en Siberia y el Pacífico. Sin embargo, en medio de este panorama de dominio colonial, hubo un caso excepcional que desafió la tendencia de la época. Un país que, a pesar de los intentos de las potencias occidentales por influir en su política y economía, logró mantener su independencia y evitar ser sometido al control europeo. A diferencia de sus vecinos, supo manejar con astucia las presiones externas y preservar su soberanía. Ese país fue Japón. Y hoy, en Memorias de Pez, os responderemos a la pregunta: ¿por qué Japón nunca fue invadido por los europeos? A poco que uno conozca la historia de Japón, podría pensar que este país nunca fue colonizado, porque fue, de hecho, una nación colonizadora. Y no estaría equivocado. Desde tiempos tempranos, Japón expandió su dominio sobre las islas Nampo, las Ryukyu y las Kuriles. Ya en el siglo XVII consolidó su control sobre las Ryukyu, mientras que en 1875 cedió las Kuriles a Rusia a cambio de la soberanía sobre Sayalin. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando el imperio japonés comenzó su verdadera expansión colonial. En 1895, tras la Primera Guerra Sino-Japonesa, Japón obtuvo Taiwán mediante el Tratado de Shimonoseki. Acto seguido, el imperio emergente se unió a las potencias coloniales europeas en su afán por expandirse en Asia Oriental, lo que permitió anexionarse Corea en 1910. A lo largo del siglo XX continuó su expansión, primero con la ocupación de Manchuria en 1931 y luego con la invasión de China en 1937. Durante la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés alcanzó su máxima expansión, controlando vastos territorios en el Pacífico y el sudeste asiático. Sin embargo, todo colapsó en 1945, tras su derrota en la guerra. Durante casi 5 décadas, Japón no fue colonizado porque, como dijimos antes, era un país colonizador. Sin embargo, la historia colonial de Japón no comienza en el siglo XIX, sino mucho antes. ¿Cómo logró entonces mantener alejadas a las potencias europeas? Vayámonos al siglo XVI. Sí, sabemos que hemos dado un paso atrás muy grande, pero lo vais a entender ahora. Japón nunca fue formalmente colonizado por una potencia europea. Pero no estaba exento de la influencia occidental. Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar a sus costas en el 1543, cuando un grupo de comerciantes lusos llegó accidentalmente a la isla de Tanegashima. Aunque, accidentalmente tampoco. Ya sabéis que los portugueses, en su afán por encontrar rutas comerciales en Asia, viajaron por diversas zonas del Océano Índico y el Pacífico. De esta manera se encontraron con Japón, y así floreció rápidamente una relación comercial y religiosa entre Portugal y Japón. Los portugueses trajeron productos chinos como seda y porcelana, mercancías que los japoneses deseaban, pero que no podían obtener directamente debido a la prohibición de comercio impuesta por el emperador de China. Durante la dinastía Ming, el gobierno chino restringió las relaciones comerciales con Japón, en respuesta a los ataques de los piratas japoneses que asolaban la costa china. Esto dejó a los comerciantes japoneses sin acceso a bienes chinos de alta demanda. Los portugueses aprovecharon la situación y se convirtieron en los intermediarios ideales. Desde su base, en Macao, transportaban seda, porcelana y otros productos chinos hasta Nagasaki, donde los vendían a los japoneses a cambio de plata. Este comercio triangular benefició enormemente a Portugal, ya que la plata japonesa era muy apreciada en China, lo que les permitía continuar comprando mercancías en los mercados chinos. Así, Nagasaki se convirtió en un centro de intercambio de primer orden, con los lusos desempeñando un papel clave en la conexión entre Japón y China. Además, los portugueses introdujeron las armas de fuego, que serían adoptadas y producidas en masa por los japoneses, transformando el arte de la guerra en el archipiélago.
Sin embargo, no todo fue un intercambio pacífico. Con la llegada de los portugueses también surgió un macabro negocio, el comercio de esclavos japoneses. Mujeres japonesas eran compradas y vendidas en mercados extranjeros, lo que preocupó al rey de Portugal, Sebastián I, quien en 1571 prohibió la trata de esclavos japoneses, aunque la práctica en realidad continuó en la sombra. Toyotomi Hideyoshi, líder militar y político de Japón, llamado el Gran Unificador de Japón, porque logró reunificar el país tras la Guerra Civil, reaccionó con indignación ante la esclavización de su gente. En 1587, este escribió una carta al jesuita portugués Gaspar Coelho, exigiendo el fin inmediato de la trata y la liberación de los esclavos. Pero su postura fue en cierto modo hipócrita, porque mientras condenaba la venta de los japoneses, él mismo promovía la esclavización masiva de coreanos tras sus invasiones a Corea en 1592 y 1597. La desconfianza hacia los portugueses creció en Japón y en 1597 Hideyoshi ordenó la crucifixión de 26 cristianos en Nagasaki, marcando el comienzo de la persecución del cristianismo en Japón. Finalmente, en el 1639, el shogunato Tokugawa, lo que era el gobierno militar japonés, expulsó a los portugueses y cerró casi por completo el país al contacto con la mayor parte del mundo, en lo que se conoce como el Shakoku, o cierre del país en español. Durante más de 2 siglos, Japón permaneció aislado del mundo exterior, desarrollando una sociedad autosuficiente. Sin embargo, este aislamiento llegó a su fin en 1853, cuando el comodoro estadounidense Matthew Perry llegó a las costas japonesas con sus imponentes barcos negros, que no eran más que 4 barcos de guerra. Perry entregó una carta del presidente estadounidense exigiendo la apertura de los puertos japoneses al comercio y advirtiendo que regresaría con una flota aún mayor si no obtenía respuesta. Ante la amenaza de una posible confrontación militar, se puso fin al Shakoku, es decir, al cierre del país, dando inicio a una nueva era de modernización en Japón. ¿Y por qué Japón no fue colonizada después? Bueno, porque los japoneses se pusieron bastante las pilas. ¿Cómo? De la siguiente manera. El país enseguida se industrializó y enseguida tuvo una fuerza militar más que notable. Japón tenía una población numerosa y estaba bastante entrenada en las artes militares, lo que significaba que invadir Japón iba a tener un alto coste. Además, Japón estaba demasiado lejos de las principales rutas comerciales europeas, aparte de que no tenía importantes riquezas que llamasen la atención, como las que motivaron la colonización de América en su día, la de India o la de África. Vamos, que no era un país muy interesante en términos comerciales. Con el Shakoku, Japón había restringido casi todo contacto con extranjeros, evitando la influencia colonialista de potencias como España, Portugal u Holanda. Solo los holandeses, a través de la isla artificial de Dejima en Nagasaki, mantuvieron un limitado comercio con Japón. Y por último, tenemos la situación de Europa, y es que las potencias europeas estaban ocupadas en sus propias colonias y en amenazas más cercanas o inminentes. Europa luchaba en sus propios conflictos, como la Guerra de los 30 años primero, la Guerra de los 7 años después, la Guerra de la Independencia estadounidense, la Guerra franco-prusiana, en fin, ya me entendéis. Y todos estos factores fueron los que hicieron que Japón nunca haya sido invadida por ningún país externo. Y ahora es vuestro turno. ¿Creéis que la historia de Japón hubiese sido diferente si hubiesen llegado a sus costas navegantes de otros países? Os dejo esa pregunta para los comentarios. Por lo demás, deciros que si os gusta este vídeo seguro que os encanta el curso de geopolítica de la cumbre que he sacado junto a Enrique Fonseca, del canal Solo Fonseca. Tenéis el link en la descripción con toda la información. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.